Ahora nos va a hablar la doctora García sobre las complicaciones post-trasplante de orden digestivo y el seguimiento. La doctora García es una gastroenteróloga y desde hace casi 20 años, no sé si tenía que haber dicho por la amplia experiencia, en el Hospital 12 de Octubre, y actualmente está integrada en la unidad de adultos de fibrosis quística y de forma conjunta pasan las consultas en la unidad neumólogo digestivo. La verdad que esas cosas siempre es de agradecer la coordinación entre las distintas especialidades que componen y que necesitan las personas con fibrosis quística y no tener que andar pues consulta tras consulta y cambio de días, horarios y la coordinación en una historia que siempre queremos que sea única. Siempre lo agradecemos y lo agradecen sobre todo las personas con fibrosis quística. Bueno, pues en cuanto acabe el aparataje electrónico, la doctora García nos va a hablar del seguimiento digestivo después del trasplante. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al comité por haberme invitado a participar en este congreso. Voy a ser más breve que mis ponentes anteriores y vamos a ganar tiempo. Muchas gracias. El tema del que vamos a hablar es del seguimiento digestivo tras el trasplante pulmonar en pacientes con fibrosis quística. Después de las ponencias tan espectaculares anteriores, probablemente se queda pobre, pero yo creo que es muy importante transmitir la idea de que los pacientes deben de continuar el seguimiento. El trasplante pulmonar ya sabemos que es una etapa muy importante en la vida de los pacientes con fibrosis quística y muchos de ellos nos llegarán afortunadamente, pero cuando hay que ir a un trasplante pulmonar, el paciente tiene previamente que prepararse para llegar. Una vez que se llega, no se acaba. Llegamos al trasplante, pero debe continuar el trasplante, el paciente. El paciente es una persona integral y el pulmón en esta época va a llevar la atención del paciente y todo el equipo que le trata. Pero no debemos olvidar que la fibrosis quística es una enfermedad multiorgánica que no solamente va a afectar a los pulmones, sino que en una tasa muy importante de los pacientes puede afectar al páncreas, puede afectar al hígado, al intestino y a otros órganos quizás menos vitales como el aparato reproductor. Y sabemos que la afectación digestiva en pacientes con fibrosis quística es el segundo motivo de la supervivencia de estos pacientes. Debemos de tratar a los pacientes las manifestaciones digestivas que aparecían antes del trasplante y aquellas otras que pueden incluso complicar la evolución del trasplante pulmonar. Dentro de ellas nos vamos a detener en el síndrome de obstrucción intestinal distal y en el reflujo gastroesofágico. Es importante que los pacientes continúen con las revisiones periódicas. Se deben de controlar la afectación hepática. No deben de olvidar a aquellos pacientes que eran ya insuficientes pancreáticos antes del trasplante que deben de tomar la medicación pautada, que deben de llevar controles para ajustar la esteatorrea, para aumentar la absorción de vitaminas liposolubles, que muchas de ellas son muy importantes para el organismo.
y el desarrollo hepatoponderal adecuados. En aquellos pacientes que eran suficientes pancreáticos antes del trasplante de pulmón, también se deben de vigilar, deben de hacer al menos una bioquímica de heces para saber si siguen siendo suficientes pancreáticos o no, porque algunos de ellos desarrollan una insuficiencia pancreática posterior y es importante diagnosticar para tratarlas. Es importante también que dentro del tratamiento de la insuficiencia pancreática pueden alterar no solamente la absorción de los nutrientes, sino que pueden interferir con la medicación pautada. Respecto a la afectación hepática, sabemos que es la tercera causa de muerte y mortalidad en los pacientes con fibrosis quística y se deben de llevar una serie de controles. No todos los pacientes tienen afectación del hígado. Si el hígado era sano antes del trasplante de pulmón, se deben de continuar unos controles anuales, al menos, con exploración física, analítica y ecografía. Si hay una afectación hepática antes del trasplante hepático, del trasplante de pulmón, hay que valorar cómo está ese hígado. Si el hígado estaba afectado, pero no estaba afectado de forma severa, se va a poder llevar de forma adecuada el trasplante de pulmón. Pero habrá que valorar si el hígado está afectado, tanto si es un trasplante pulmonar, como ha comentado el doctor Salvatierra. En aquellos pacientes que tienen afectación hepática, pero no es una afectación severa, se debe evaluar continuamente el grado de función hepatocelular y el grado de hipertensión portal. Si los pacientes tienen varices en el esófago que pueden empeorar el pronóstico de estos pacientes. Es importante saber que aquellos pacientes que tienen afectación hepática se debe de realizar un ajuste de la dosis de los inmunosupresores y además estos pacientes es más fácil o más probable que desarrollen toxicidad por algunos fármacos utilizados en el trasplante. Una de las complicaciones más frecuentes en aquellos pacientes con fibrosis quística que se han sometido a un trasplante de pulmón es el síndrome de obstrucción intestinal distal. La incidencia puede llegar a ser incluso en algunas ellas hasta un 40%, con una media de un 20%. El síndrome de obstrucción intestinal distal son episodios a veces que son repetidos de obstrucción a nivel del intestino, en la parte final del intestino delgado, lo que llamamos ilion, o en la parte primera del colon, a nivel del ciego, del colon ascendente. Están producidos por un material mucofecaloideo que es muy denso, que se pega y produce una obstrucción del intestino. Esto puede ser parcial o puede ser completo. Es importante tomar medidas preventivas para evitar que se produzca, pero en aquellos casos en los que se ha producido el manejo precoz y adecuado, puede evitar una cirugía que en estos pacientes puede empeorar el pronóstico, ya que hay un aumento en la incidencia de infecciones en estos pacientes, aumentan las complicaciones como sangrado y puede empeorar el pronóstico. La causa por la que se produce esta obstrucción no es una causa única. Muchas veces puede ser por un suplemento inadecuado de los enzimas pancreáticos, porque los pacientes estén mal hidratados, por ejemplo, infecciones, por alteraciones en la motilidad del intestino, del estómago, que es muy frecuente que esté enlentecido, lo que favorece que se quede ese material fecal en la parte distal del intestino y le obstruya. Además, después del trasplante pulmonar suele haber un periodo de hilio adinámico, que el intestino se queda paralizado sin ninguna causa obstructiva y suele ser transitorio. Por otra parte, se utilizan fármacos que producen esa parálisis intestinal, favoreciendo que esa sustancia fecaloidea se obstruya a nivel del intestino. Ay, perdón.
¿Cómo se diagnostica? Generalmente los pacientes suelen tener dolor abdominal, a veces pueden tener náuseas con o sin vómitos. En la exploración física suele haber una masa que es móvil a nivel de la fosa ilíaca derecha, es la parte derecha del abdomen, la parte baja, que es como una especie de morcilla, y en la radiología se ven áreas, es que se ve un poco mal aquí, se ve aquí esta imagen como de miga de pan, eso es caca, y las asas del intestino delgado que están hacia arriba se distienden, esto es intestino delgado, se distienden y esto es lo que le produce al paciente la sensación de distensión abdominal. Es como si tuviéramos una manguera enchufada a un grifo, pisamos el tubo de la manguera y sigue saliendo agua del grifo. Esto va a producir, esto lo pisamos y dilata todas las asas que por encima. Y puede llegar incluso a producir niveles hidroaéreos. El contenido de líquidos, de heces que hay en el intestino junto con el gas producen esos niveles. El tratamiento en estos casos, si las dosis de enzimas pancreáticos no están adecuadas, hay que ajustarlas. Por eso es importante un seguimiento. Muchas veces los pacientes por sí mismos, si están estreñidos, se bajan las dosis de enzimas. Es un error. Muchas veces esa obstrucción no es porque estén sobrepasados de enzimas, sino porque no llegan a la dosis que necesitan. Por otra parte, los pacientes tienen que estar bien hidratados para que esas heces secas no se queden pegadas en el intestino. Y en otras ocasiones no hay más remedio que hacer lavados intestinales con solución evacuante, soluciones de polietilenglicol generalmente. Y si eso falla, ya utilizamos otros métodos como el gastrografín oral. Hay que intentar evitar que aparezca con estas medidas que hemos comentado, ajustando las enzimas antes, hidratando a los pacientes, con una dieta con ingesta en fibra y la lactulosa, que a veces es controvertido, pero hace que las heces sean estén más hidratadas y no sean tan secas. En aquellos casos que es muy frecuente que una vez que aparece un episodio de obstrucción intestinal pueden aparecer más episodios, es importante evitar que aparezcan y muchas veces se utilizan soluciones pequeñas de solución evacuante de forma permanente durante periodos muy prolongados. El otro problema, otra complicación que puede afectar a los pacientes con fibrosis quística y es muy frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, del que ya nos ha hablado el doctor Salvatierra. La incidencia es mucho mayor en pacientes con fibrosis quística y todavía es mucho mayor en aquellos que se han sometido a un trasplante pulmonar. Muchas veces la sintomatología no es la típica del reflujo gastroesofágico, de ardor, de regurgitación, de algo que nos quema detrás del pecho. Muchas veces los pacientes refieren simplemente que a lo mejor les sienta mal la pastilla que se han tomado. Tenemos que estar alerta para pensar que ese paciente tiene reflujo gastroesofágico. Incluso en muchos casos pueden ser asintomáticos y puede producir incluso microaspiraciones que va a repercutir sobre la función pulmonar. A veces el reflujo gastroesofágico puede incluso producir una disfunción del injerto. Esto es muy importante saberlo porque es algo que es recuperable, que se puede tratar y debe ser tratado. Y debemos incluso evitar los antiácidos que pueden alterar la absorción de determinados fármacos que son muy importantes para el trasplante de pulmón.
Existen otras complicaciones digestivas descritas con mayor incidencia, como son la colicistitis, es la inflamación de la vesícula biliar. Los pacientes con fibrosis quística es muy frecuente que tengan piedras en la vesícula, lo que llamamos colelitiasis, pero ello no es indicación de quitar la vesícula si no hay ninguna complicación para evitar la colecistitis. También hay un aumento en la incidencia de enfermedad ulcerosa. Hoy en día, con tratamientos antiácidos y anti-H2, el omeprazol, que todo el mundo conoce, es muy fácil evitarlo. Hay casos descritos de diverticulitis, sobre todo lo tendremos que tener en cuenta porque la población de fibrosis quística cada día tiene más años. Nosotros en las consultas incluso tenemos pacientes que ya tienen 80 años. Eso es para que la gente con fibrosis quística, incluso que se le acaba de diagnosticar, vean que con la fibrosis quística se llega a edades como la población general. Y también se han descrito más complicaciones como mucoceles, pero ya son cosas más raras. Debemos de decir que la colaboración entre la unidad de fibrosis quística y el centro de trasplante pulmonar tiene como objetivo el control integral de los pacientes con fibrosis quística que han precisado un trasplante de pulmón. Muchas gracias.